vida no les ingreso. Y puede ser. El tema es O que si no, la señal. sí, la cámara de mi computadora es la que yo manejo, que es una Acer. No crean que no manejo ninguna computadora, ¿verdad? Manejo mi Acer, ¿verdad? Me quiero excusar de alguna manera, les soy sincero, ¿verdad? Somos como muchas personas, yo sé manejar solamente la Acer, ¿verdad? Estoy utilizando, no anda mi cámara y el sonido también es malo, no sé por qué, ¿verdad? Pero gracias a esta pandemia, a estos cursos virtuales, yo me di cuenta que tenía una cámara que no funciona, había sido, ¿verdad? Compré una nueva cámara, igual sale mal el sonido, ya probé con ustedes me dijeron que horrible, ¿verdad? Ya decidí, estoy tratando de probar y voy a tratar de ajustar, ¿verdad? Entonces, esta computadora es de mi hija, entonces acá le tengo acá a mi lado, acá les voy a presentar mi Ay, hija. Dios. Hola, hija, qué hermosa, Se como llama la Natalia, mami. gracias. Entonces, ella me está ayudando constantemente porque hay veces que yo me pierdo en su computadora, que entonces hay veces que de repente no acepto enseguida o marco algo mal o lo que sea y me pierdo ya ahí, ¿verdad? Pero estoy acá, sí. Bueno, ahora a ver entre cuántos ya estamos. 15 participantes. Batimos el récord hace rato, espectacular. ¿Verdad? Ustedes pueden ingresar ya en el aula, darse presente y las personas que no están pudiendo participar en la videoclase, pónganse presente, no hay absolutamente un problema. Esas son los beneficios de la clase virtual, ¿verdad? Que no importa si no participa, porque la videoclase es una herramienta más, es una actividad más, ¿verdad? La idea es que una persona en el momento en que pueda, tiene que acceder a ese video, tiene que acceder a la plataforma en donde están todos los materiales, no importa si no está para la videoclase, ¿verdad? Puede participar cuando pueda, en el momento que pueda. Y va a entrar Martínez. Bueno, entonces vamos a iniciar la 20 y 21. Bueno, Ya está, entonces vayan poniéndose después. Voy a revisar también las tareas, así que seguramente que están todas ahí. Espero que hayan entregado todos. Transmisión de las obligaciones. La vez pasada estuvimos ya y tiene una pequeña evolución histórica que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que antes cuando tenía una obligación, uno se comprometía su propia persona, no sus bienes, ¿verdad? Lo cual hoy día han cambiado, ¿verdad? Ahí no se puede comprometer semejante valor inherente de la persona humana como la propia persona, ¿verdad? Es en relación netamente de sus objetos. Dice, en épocas de los romanos no se hablaba de transmisión de las obligaciones porque la obligación era considerada una relación personalísima entre dos sujetos que no podían sustituirse uno por otro, de lo contrario quedaba destruida, dice. Concepto. Hay transmisión de la obligación cuando lo que se cambia son los sujetos y que, pese a ese cambio, la obligación, vamos a cambiar ahí, continúa siendo la misma. Es decir, lo que se altera son los sujetos, permaneciendo inalterable los bienes o el bien. Una de las formas son la cesión de créditos. ¿En qué consiste la cesión de crédito? Una de las formas es una cesión de crédito. Bueno, ahí vamos a dar. La cesión de crédito es un acto jurídico bilateral por el cual una parte le transfiere a la otra un crédito que le corresponde a la otra. Y la otra lo acepta por un precio en dinero o a título gratuito. Entonces yo te cedo estos pagarés porque yo ya no tengo tiempo para cobrar, voy a ir de viaje, me retiro o lo que fuere, te vendo por tanto. Y la otra acepta, dice, por un precio en dinero o a título gratuito inclusive, ¿verdad? Cóbrame esto y si lo que vos podés cobrar, me pasás, que es lo que pasa a veces con los abogados. A ver. Estamos ahí.
Bueno, seguimos entonces con la sesión. A ver, la transmisión de las obligaciones con la cesión de crédito. Cesión de crédito, cederle el crédito. Entonces, dice acá, la cesión de crédito es un acto jurídico que ya vimos, bilateral, entre dos personas, por el cual una parte le transfiere a la otra un crédito. ¿Qué le corresponde? Y la otra la acepta por un precio en dinero o a título gratuito. El artículo 524 nos dice, el acreedor puede transferir a título oneroso o a título gratuito su crédito, aún sin consentimiento del deudor, siempre que el crédito no tenga carácter estrictamente personal o que su transferencia no esté prohibida en la ley o por la ley, ¿verdad? Bueno, ingresa ahí la compañera Leticia. ¿Cuáles son los caracteres? Dice, se ha dicho que el contrato es consensual, significa que hay consentimiento, ¿verdad? De mutuo acuerdo, digamos. Pues basta el simple consentimiento de las partes para su perfeccionamiento. No es necesaria la notificación o aceptación del deudor cedido para que se produzca la cesión. Sin embargo, para que la cesión surta sus efectos respecto del deudor, es indispensable, dice, la pertinente notificación. Esta debe hacerse bajo pena de nulidad. Estas son las incongruencias, la antinomia que tiene el Código Civil. Porque primero dice que no es necesario el consentimiento del deudor. Sin embargo, dice ahí que para que surta sus efectos, y bueno, lo que queremos es que surta sus efectos, porque al final el que va a cumplir ese crédito cedido es el deudor, y el deudor no sabe todavía que cambió de acreedor, porque su acreedor anterior ya cedió su crédito a otro acreedor, ¿verdad? Entonces, son las incongruencias, pero que nosotros tenemos que saber manejar. Dice ahí en el Código Civil que no es necesario el consentimiento del deudor, ¿verdad? Pero sí se le tiene que notificar. ¿Se entiende? No hace falta, no le voy a pedir permiso a mi deudor. ¿Querés o no querés cambiar de acreedor? Eso se entiende. Pero sí es necesario esa notificación para que surta sus efectos. ¿Por qué? Porque si no, el deudor, ¿a quién le tiene que abonar la deuda? Evidentemente le tiene que abonar al nuevo acreedor, ¿verdad? Dice acá, sujetos. Cuando hablamos de sujetos de la cesión más, nos referimos a aquellos que intervienen en la cesión. Por un lado se encuentra el titular del derecho llamado cedente, ¿verdad? Y por el otro lado, el que adquiere la cosa o el crédito, que adquiere la cosa por cesión, llamado cesionario. No es parte en la cesión el deudor de la obligación, no es parte. Artículo 28, 36, 96 del Código Civil determinan que las personas físicas y jurídicas son las que tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, siempre hablando de la capacidad. Objetos, derechos que pueden cederse. ¿Qué es lo que puede ser objeto de cesión? La doctrina ha consagrado como principio general en esta materia que todos los derechos y obligaciones patrimoniales pueden ser transferidos, siempre que no tengan carácter estrictamente personal o que su transferencia esté prohibida por la ley. Esas son, entonces, ahí ingresa Hugo Sanabria. Formas. La transmisión pueden ser por actos entre vivos o mortis causas. Legal o voluntaria, a título universal o a título particular, ¿verdad? Pero evidentemente por actos entre vivos, que puede ser por contratos, ¿verdad? Y mortis causas realmente tiene que ser ya en un testamento, en una sucesión, en ese tipo de cosas, en la cual se puede realizar este tipo de actos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Te escucho. No, profe, acá nomás me estaba diciendo. Ah, bueno. Genial. Perdón. No, no te preocupes, no es nada. Bueno, se habló entonces de la capacidad y de los objetos y forma
en que se hace este tipo de cesión de créditos. Pasamos a la siguiente presentación. Dice efectos. ¿Cuál es lo que es el efecto? ¿Verdad? Producido el consentimiento, la cesión queda transmitida, se transmite entre las partes, para la cual resulta innecesaria toda otra formalidad que no sea el hecho del mismo consentimiento. Para el caso de que la cesión sea a título oneroso, el cedente responde por la evicción de la cosa cedida. Es como cualquier una compra-venta, ¿verdad? Cualquier evicción, cualquier problemita, digamos, entre comillas, que yo siempre le llamo, ¿qué es lo que es la evicción? Algún tipo de problema que pueda tener la cosa, objeto de la transmisión u objeto de la obligación, entonces, o la cosa que está transmitiendo, tiene que hacerse responsable como todo titular, ¿verdad? Si no quiere hacerse responsable de esa evicción, ya tiene que contar, mira, estos créditos tienen este problema, son incobrables, estos créditos entran en concurso, ese tipo de cosas, tiene que ya avisar, si no, se hace responsable de esas evicciones, de esos problemitas que yo siempre digo, tiene algunos problemas, tiene algún litigio, tiene alguna medida cautelar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas al momento de realizarse el negocio jurídico se debe comentar. El cedente tiene que contar de qué adolece, de qué tipo de evicción adolece esa transacción. Dice, para el caso de que la cesión sea a título oneroso, dice, ¿verdad? Porque hay en juego un X dinero, también puede pedir algún tipo de indemnización. El cedente responde por la evicción de la cosa cedida. Así también antes de la notificación del acto, cedente y cesionario pueden tomar las medidas conservatorias autorizadas por la ley. Pueden también interponer pedir algún tipo de medida cautelar para que ese crédito pueda ser cobrado efectivamente. El que cede y el que está adquiriendo ese crédito. Dice, con relación a tercera persona que no es el deudor, ni el cedente, ni el cesionario. 527. Respecto de terceros que tuviese interés legítimo en obtener la cesión para conservar derechos adquiridos después de ella, el crédito solo se transmite al cesionario por la notificación del traspaso al deudor cedido o mediante la aceptación por parte de este. ¿Qué pasa si yo le estoy queriendo ya transferir a otro que había sido debe hasta la maceta? Entonces, esa persona, la tercera persona que averiguó que este percesionario no tenía nada anteriormente, está a punto de adquirir este crédito, ¿verdad? Esta tercera persona que tiene interés en que ya sea solvente, esta persona que va a adquirir ese crédito, esos créditos, entonces no puede mencionar o no puede invocar su derecho jurídicamente mientras que no se haya realizado el traspaso, la notificación. Es ahí recién cuando surte sus efectos, una vez que el deudor sea notificado. ¿Por qué? Porque es ahí cuando el deudor va a cumplir con la obligación, ya con el nuevo acreedor. Colusión entre cedente y deudor. ¿Qué pasa cuando riñan? Porque puede ser que riñan los derechos entre cedente y deudor. Bueno, si los hechos y las circunstancias del caso demostraren una colusión del deudor con el cedente, no con el cesionario, con el cedente, o una imprudencia grave de aquel, el traspaso del crédito, aunque no estuviese notificado ni aceptado, surtirá respecto de él todos sus efectos. Bueno, eso ya supimos, ¿verdad? En el inicio, que no necesitamos su consentimiento, sin embargo, tiene que ser notificado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le cede los créditos a su peor enemigo? Si le cede sus acciones o sus derechos a una persona a quien el deudor odia o tiene problemas, otros litigios, digamos, otros actos jurídicos del cual no quisiera él ser acreedor, ¿verdad? Porque ¿quién quisiera tener a su acreedor con una persona a quien odia o que tiene otras acciones, ¿verdad? En la cual se encuentra vulnerable. Entonces, esas son las colusiones, ¿verdad? Como hay veces
que al contrario, por ejemplo, compramos créditos de nuestro abuelo o de nuestros padres y al final nos volvemos herederos de ellos. Entonces, ese crédito ya pasa a ser directamente de su peculio como heredero, ¿verdad? Directamente se transforman los sujetos en un solo sujeto, que esa persona ya es acreedora de ese derecho a la cual era deudor anteriormente, ¿verdad? Bueno, dice, efectos anteriores a la notificación. La falta de notificación o aceptación del deudor impide que la operación produzca efectos. ¿Por qué? Porque no va a saber a quién pagar, a quién le tiene que abonar. Condición que se hace extensible a los terceros. Ya vimos hace rato que los terceros tampoco pueden reclamar mientras no sea notificada. Su objetivo será la de realizar el pago a su real acreedor. Dado el caso de no conocerse de la cesión, el pago que se realice al primer acreedor será válido. Acreedores del cedente. ¿Verdad? Porque ustedes saben que el crédito es una cadena. Alguien me debe a mí y yo le debo a alguien, ¿verdad? Entonces, este acreedor también tiene, este cedente tiene acreedores, ¿verdad? Y él se está despojando. Puede ser una simulación también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Dice el artículo 530, producido el concurso. Cuando hablan de concurso, ustedes ya tienen que saber que está en una convocatoria de acreedores o que está en quiebra. Directamente, eso ustedes tienen que asociar rápidamente. Creo que ustedes ya están dando esta materia y entonces ustedes ya conocen esta palabra y que no se confunda, ¿verdad? Directamente eso es correcto lo que ustedes están pensando. Dice que cuando el concurso del cedente, la notificación a la aceptación del deudor no surtirá efecto para los acreedores si tuviese después del auto declarativo. Hay pues un AI, autodeclaratoria en la cual se aprueba. Entonces se aprueba ya su convocatoria o su quiebra directa, depende, ¿verdad? Entonces, cuando es un antes y un después nomás que está indicando este artículo 530 y se surtirá efectos para los acreedores si tuviese después del auto declarativo, dice. Esa es la aceptación del deudor. Bueno, concurrencia de varios sesionarios, cuando hay varios sesionarios. Este acreedor, este cedente, le va a ceder el crédito a varios sesionarios. ¿Cómo vamos a hacer entonces en ese aspecto? Dice el 532, explica. Si el mismo crédito ha sido objeto de varias sesiones otorgadas en distintos días a personas diversas, prevalecerá la sesión notificada por acto de fecha cierta. ¿Cuál es el acto de fecha cierta, señores escribanos? Porque yo sé que muchos de mis alumnos ya son escribanos, ¿verdad? Entonces, eso hace que el escribano tiene esa facultad, ¿verdad? Por escritura pública, ¿verdad? Lo que hace es que sea fecha cierta. Entonces, dice, a personas diversas prevalecerá la sesión notificada por actos de fecha cierta, ¿verdad? Puede ser por escritura o puede ser una notificación realizada en una acción, aunque la misma sea posterior, dice. Si las notificaciones se hubiesen diligenciado en el mismo día, sin que en ninguna de las actas constare la hora. ¿Qué pasa en ese caso? Los sesionarios quedarán en la misma situación. Entonces no existe nada, quedará en la misma situación. Si la hora de la notificación estuviese consignada en el acta, prevalecerá la primera que tiene hora, la primera hora, digamos. Eso es un caso de confusión, digamos. Entonces, esos son los privilegios. ¿Cuál es la que se va a considerar? ¿Cuál es el crédito? Ocurre, así como las inscripciones de inmuebles, por ejemplo, en el registro público. A veces encontramos 3 o 4 dueños. ¿Y cuál es la que prevalece? La primera inscripta. Por eso todo lo que tenga que ver con registro de marcas, derechos de autor, también las inscripciones en registros públicos como inmuebles, automotores, quién metió primero, como se dice, ¿verdad? A qué hora, qué día, la fecha de ingreso es la que da la fecha cierta. Continuamos entonces.
En la siguiente proyección, el 533 dice efectos respecto del cesionario ya, ¿verdad? No el cedente, cesionario. La notificación y aceptación de la transferencia causan el embargo del crédito a favor del cesionario, independientemente de la entrega del título constitutivo del crédito, aunque un cesionario anterior hubiese estado en posesión del título, pero no es eficaz respecto de otros interesados si no es notificada por un acto público. Ya dimos eso, ¿verdad? Ya supimos de esa situación. Cuando el deudor queda libre, ¿cuándo el deudor queda libre? Perdón, ¿cuándo lo que queda libre ese deudor? ¿Verdad? Pues ya no sabe, tiene prácticamente a quién le va a pagar, al antiguo acreedor o al actual, ¿verdad? Que es el cesionario. El deudor cedido quedará libre si paga al cedente antes de la notificación o aceptación del traspaso, salvo lo dispuesto sobre colusión o culpa grave, ¿verdad? Entonces, si paga antes, no se enteró, no se le notificó y ya le pagó ya a su antiguo acreedor, entonces eso queda de esa manera, salvo, dice, lo dispuesto sobre la colusión o culpa grave. Ahora pasamos inmediatamente a la unidad 21. La unidad 21 dice cesión de deuda. La deuda ahora. Algo tenemos que hacer de la deuda, porque si no la pagamos, la tenemos ahí, eso está generando interés. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Alguna figura hay para que yo pueda negociar con esta mi deuda? Bueno, vamos a ver un poco si es interesante esta figura que es la cesión de deuda. Y en la anterior era otra figura. ¿Alguien me puede indicar cuál es la figura que estuvimos dando recién? Un ratito voy a poner, denme tiempo, voy a poner un poquitito de sonido. ¿Cuál es la figura que recién estuvimos estudiando? Sesión de créditos. Genial. Y ahora vamos a dar la sesión de deuda. Vamos a hacer trabajos prácticos como para distinguir claramente cada una de las figuras, pero son sumamente parecidas. Y ahora parece claro, pero en la mesa examinadora tal vez podría causar confusión si es que vamos a la mesa. Puede ser que no, pero nosotros como buenos futuros abogados vamos a prepararnos para lo que sea, ¿verdad? Tanto para oral como para la escrita, ¿verdad? Bueno, la sesión de deuda. Dice, el código aspira a llenar los vacíos del código anterior, aunque no puede afirmarse de modo categórico que el propósito se haya llenado a la perfección. Al menos, dice, cabe señalar que trae un conjunto de normas que tratan específicamente la materia. Hace una pequeña introducción. Bueno, entonces 530 es el artículo que vamos a partir de ahí vamos a leer. Bueno, regulación en el nuevo código. La delegación. Una de las figuras es la delegación. Una de las sesiones de deuda es delegar, delegación. Viene de la palabra delegar. Si el deudor asigna al acreedor un nuevo deudor, el cual se obliga para con el acreedor, el deudor ordinario no queda liberado de su obligación, salvo que el acreedor declare expresamente que lo libera. Sin embargo, el acreedor que ha aceptado la obligación del tercero no puede dirigirse contra el delegante si antes no ha requerido el cumplimiento al delegado, ¿verdad? Es al revés. Se presenta una tercera persona y dice, yo voy a abonar la deuda, esta deuda. ¿Me acepta o no me acepta el acreedor? ¿Verdad? ¿Y cómo yo puedo proceder? Se entiende, ¿verdad? Lo que es la delegación, pero es al revés de lo que son de los acreedores. En este caso es un tercero deudor. Bueno, continuamos con la delegación. Dice, también puede darse el caso de que el deudor encargue a un tercero el pago. Artículo 539 dice, si el deudor ha encargado a un tercero efectuar el pago, podrá éste obligarse a favor del acreedor, salvo que el deudor lo haya prohibido. Recuerden que si alguien paga mi obligación, si alguien paga mi obligación, esa persona se vuelve mi acreedor porque me puede hacer repetición de lo pagado, ¿verdad?
me va a exigir de vuelta a mí, pero yo no sé si quiero que él sea mi acreedor. No sé si me están entendiendo ustedes, ¿verdad? Pero entonces todo eso es un derecho inherente a la persona, ¿verdad? Porque nosotros elegimos constantemente quién va a ser nuestro acreedor, en qué banco me quiero ir, en qué cooperativa, a quién yo quiero deber o con quién quiero firmar una obligación, ¿verdad? Entonces es sumamente personal elegir a quién yo tengo que pagar mi obligación y extinguir esa obligación. ¿Cómo me voy a liberar de esa obligación? ¿Quién es más accesible? ¿Quién es inaccesible? ¿Cuáles son los intereses? Por eso es importante esta situación. Que no pague nomás mi deuda, yo voy a hacerme cargo, o si no, voy a buscar otra interpósita persona que abone, pero no esta. No quiero que abone mi hermano, no quiero que abone mi suegra, prefiero que pague mi mamá o ese tipo de cosas. Le estoy dando una explicación simple y sencilla para que entienda cuán importante es la delegación que ocurre a diario. Dice, el tercero delegado para efectuar el pago no está obligado a aceptar el encargo, aun cuando sea deudor del delegante. Inclusive puede coincidir, ¿verdad?, que sea también deudor del delegante. Efectos de la delegación. ¿Cuáles son los efectos? Si el acreedor no acepta la delegación, o sea, que pague una tercera persona que pague por el antiguo deudor, obviamente ella le es inoponible, no hay nada que pueda hacer. Y la relación obligacional se mantiene inalterada y es requisito esencial para que proceda la delegación, la aceptación del acreedor. Aquí sí tiene que aceptar el acreedor, no así en la anterior figura, como delegado al propuesto por el delegante. Y los efectos es que tendrá en adelante a 2 nuevos deudores, aunque no son solidarios, ¿verdad? Por lo menos le va a poder exigir 50%, si pierde va a perder 50 nomás, pero ya tiene dos deudores. Aunque no sean solidarios, son divisibles, por lo menos tiene más opciones. Expromisión es otra figura, como la delegación. ¿De qué se trata la expromisión? Bueno, la expromisión, el artículo 542 dice, el Código Civil define el tercero que sin delegación del deudor asume la deuda de éste, queda solidariamente obligado con el deudor originario si el acreedor no declara expresamente que libera a este último, si no se ha convenido otra cosa. El tercero no puede oponer al acreedor las excepciones fundadas en sus relaciones con el deudor originario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el 542. El tercero que sin delegación, sin delegar, dice, el tercero que sin delegación de su deudor, del deudor, asume la deuda de este, queda solidariamente obligado. Bueno, ya me estoy cediendo de vuelta. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Seguimos. La asunción de cumplimiento o promesa de liberación, concepto, ¿verdad? La asunción de cumplimiento o promesa de liberación es un convenio paralelo a una obligación existente, por el cual un tercero se compromete a liberar al deudor sin quedar obligado a hacerlo frente al acreedor, que ni aún aceptando esa posibilidad adquiriría acción contra el tercero. La asunción, a ver, ratito, ya está. Bueno, esa por suerte es la última figura, ¿verdad? Que es una figura también muy importante y que puede ser pregunta de examen, pero que es súper sencilla y que la define plenamente, ¿verdad? Entonces, a ver, quiero tomar un poquitito lista. Creo que se entendió perfectamente porque es sumamente declarativo, no hay nada que entender, explica perfectamente la figura, lo que tenemos que nosotros distinguir ahí plenamente cuáles son las figuras, la expromisión, la cesión de crédito, la delegación, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hacer así
les voy a pedir de hecho la tarea para que vayan haciendo, es más bien para que ustedes vayan practicando, por eso es importante que ustedes hagan sus tareas, ¿verdad? Porque es la manera también de que podamos leer y al escribir, a leer, entonces ahí uno va aprendiendo y se va haciendo estas figuras propias, ¿verdad? Que a lo mejor después de mucho tiempo no vamos ni a leer más, ¿verdad? Pero aunque la siguiente materia es contratos, ¿verdad? En contrato volvemos, ¿verdad? A estudiar estas figuras. Voy a tomar un poquitito lista en esta oportunidad. Mi sonido está ok. Sofía Añasco. Ana Laura Aquino. Brunilda Ayala. Presente. Sí, presente. Lucero Alejandra Benítez. Presente, profe. Muy bien. Brunilda, Lucero, ok. Diana Jazmín Brizuela. Presente, profe. Muy bien. Wildo Burgos. Wildo me escribió, está haciendo algo con relación a su salud. Celeste Candia. Presente, profe. Bien. Sergio Chaparro. Sergio Chaparro estuvo en la primera clase, si no está ahora, sé que estuvo en la primera clase. Lady Jiménez. Presente, profesora. Ah, está Sergio, genial, yo sé lo que te vi en la primera hora. ¿Y Lady Jiménez? Bueno. Diana González. María Belén Jara. Gastón Lacerre. Presente, profe. Genial. Walter Martínez. Ya. Genial, Walter. Rocío Mendoza. Presente, profe. Muy bien, Rocío. Daisy Mesa. Presente, profe. Genial. Adriana Orrego. Presente, profe. Muy bien. Ana Victoria Orué. Norma Beatriz Sosa. Presente, profesora. Muy bien. Gustavo Torres. Luis Uliambre Riveros. Ivone Caballero. Presente, profe. Genial, Ivone. Monse Alvarenga. Miriam Karina Franco. Presente, profe. Muy bien. Suerte. Noelia Carolina. Presente, profe. Muy bien. Romina Ledesma. Aurora Alonso. Ricardo Isfram. Reyes. Ya lo veo. Presente, profe. Genial. Alberto Cardoso. Abelardo Toranzos. Y Sanabria, que le estoy viendo. ¿No le llamé a alguien? Hola, profe. ¿Cómo estás? A mí no me llamaste. Leticia Barrios. La clase pasada no me llamaste luego. Pero te pusiste presente, ¿verdad? Sí, me puse presente. Ah, bueno, entonces, ¿por qué será que no te tengo? Ahora ya te incluí, no te preocupes. Dale. Gracias, Leticia profe. Profe, Barrios. en el ¿Alguien más? campus no hay ¿Cómo? más necesidad. En el campus ya no hay necesidad de darle. Sí, hay necesidad porque ustedes también tienen que tener horas en el campus. Ustedes tienen que tener horas en las cuales están, especialmente este horario. Ustedes ya tienen que abrir ya la página de su computadora en algún momento, ¿verdad? Y minimizar eso y ir manejando todo, ¿verdad? Porque es por hora. Inclusive yo también tengo cierta cantidad de horas en la cual yo tengo que estar en la página.
¿verdad? Incluyendo, interactuando con ustedes, de repente si ustedes quieren ser, porque nosotros tenemos nuestro grupo de WhatsApp, pero realmente si el campus es virtual, que dentro de poco va a ser así, ya no nos vamos a comunicar por WhatsApp. El docente no va a dar su número. Es más, yo conozco docentes que no dan su número, ¿verdad? No dan. Entonces, netamente se comunican con la plataforma, con el aula virtual. Yo les digo porque es desesperante. Ustedes no se imaginan lo que es. Profe, Estuve dando algunos diplomados y parece que me ahogo, ¿verdad? Porque soy de la vieja escuela, como siempre digo, yo necesito interactuar. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Norma, Norma, ¿cómo estás? todo bien, profe, pero es así, es desesperante. A Espera. cualquier hora te mensajean. Yo estoy saturadísima desde ayer. Ah, los alumnos, no, yo Sí. también soy de mensajear a toda hora, así que yo no voy a criticar eso, ¿verdad? De repente, es imposible que yo esté criticando eso y yo soy la que le escribe a las 12 de la noche, cosas así que yo a veces no me doy cuenta, ¿verdad? Porque hay veces que me vence plazo y estoy trabajando, bueno, ahora voy a mirar en mi página, envío el mensaje, Jesucristo, digo, por Dios son las 12 de la noche, son las 11 y no me percato, ¿verdad? O Pero, a esa hora, pero pero, sí. profe, yo creo que dentro de todos nosotros que somos universitarios, como que más tenemos en cuenta ese horario. Sin embargo, yo que soy docente de Sí. primaria, domingo y todo, profe. Sí, seguro, porque los chicos, los adolescentes son terribles. Tenés que tener vocación para eso. Y no solamente están los chicos, detrás del chico está la mamá, está el papá Sí. problemático. Porque yo también tengo mi hija adolescente, ¿verdad? Y yo veo que los padres lo que crean ahí problemas, no es ni los chicos, ¿verdad? Entonces se genera todo eso y dentro de poco, como ya les dije, no va a haber un grupo de WhatsApp que apoye eso. Directamente va a ser en el aula virtual. ¿Verdad? Voy a corregir las tareas pasando a otro tema, ¿verdad? Voy a corregir las tareas y voy a poner los puntajes correspondientes y voy a estar alzando las nuevas tareas en la semana, ¿verdad? Que como ya les dije, son tareas que les va a ayudar. La próxima tarea es un cuestionario de preguntas de las 3 unidades ya, que me encantaría que puedan ya ir haciendo. Entonces ustedes ahí van a ir distinguiendo todas las figuras que estamos dando, ¿ok? Para pasar a la extinción, porque la extinción es un caso aparte, en la cual tenemos que aprender bastante bien. Hay formas de distinguir las obligaciones, ¿verdad? Son figuras especiales que tienen que aprender bien, por eso hice esta división, ¿verdad? Por suerte dio perfectamente y está bien ordenada y de esa manera nos estamos organizando mejor. ¿Les parece? Muchas gracias. Profe, Sí. Muchas gracias, profe. Digo, me encantó la clase. Qué suerte, Ludmila. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro, me alegro. profe, igual nomás si la tarea se envía en tu correo. Y de alguna manera, siempre yo tengo 2 correos. Tengo un correo personal y tengo un correo que hice directamente para obligaciones. Como me avisa cada rato cuando alguien me envía mensaje, puedo ver que un alumno de repente, con mis alumnos que anteriormente, porque algunos alumnos ya